tal? Buenos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy especialmente, a pesar de la marcha en el centro, que creo que está complicado llegar. Este próximo sábado, 31 de agosto, estaremos abriendo al público la exhibición Helen Escobedo, Ambientes Totales, curada por Lucía San Román, a quien agradezco la presencia, y Paloma Gómez Benítez, quien nos acompañará el sábado en la charla. Este proyecto es el final de un recorrido que incluyó el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Laboratorio Arte Alameda, el Hospicio Cabañas y cierra con nosotros. Ya tiene más de un año, ¿verdad? Entonces, Helen Escobedo es una artista, una gestora cultural también importante, que formó parte de una exposición que presentamos en el 20, que fue el Salón Independiente. Entonces, creo que es muy interesante ver su trabajo con más detalle. Forma parte también del proyecto de este interés que tiene el museo por presentar un poco la historia del arte, o sea, en México, a partir de la última mitad del siglo XX. Creo que es fundamental. Son artistas que muchas veces en Puebla no se han presentado de manera individual, entonces creo que es importante, sobre todo para las comunidades de los públicos estudiantiles. El sábado es la inauguración, habrá una charla con Lucía, con Paloma, están invitados, y le cedo el micrófono a Lucía para que nos hable del proyecto. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. No sabía yo que había marcha en el centro, pero no sé si da alegría o da horror saber que no solamente el centro de la Ciudad de México, donde está el Laboratorio Arte Alameda, el museo que coorganiza esta exposición, junto con el Museo de Arte de Monterrey, Arte Contemporáneo de Monterrey, ahí tenemos marchas todos los días, casi. Estamos justo en el centro del país. En nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Laboratorio Arte Alameda, agradezco muchísimo al Museo Amparo el permitirnos presentar esta exposición, en la cual de hecho Ramiro formó parte de las primeras ideas que gestaron el proyecto. El proyecto realmente comienza como una serie de deseos de traer la obra de Helen de nuevo, que está, mucha de ella, de lo que ven aquí, forma parte del Fondo Helen Escobedo, que es de sus hijos, que heredaron las obras existentes. Y a partir de este deseo de la directora del Marco de Monterrey, de personas asociadas al Fondo Helen Escobedo, Ramiro, etcétera, se acercan a mí en el laboratorio. Yo supongo, el Laboratorio Arte Alameda es un museo que está enfocado hacia el arte, ciencia y tecnología, pero en sus primeros 10 años, se fundó en el año 2000, tenía un enfoque particular en el arte instalación. Entonces, el laboratorio tiene un interés y ha tenido un interés de revisar nuestra propia historia como institución. Y Helen es la primera exponente de arte instalación en México realmente, como dice ampliamente los libros en el país, pero ella misma lo dice mucho durante sus 2 o 3 retrospectivas que tiene entre el 99 y el 2010, que muere en el 2010. Y hace su última pieza en ese museo, en el laboratorio, en la Capilla de Dolores. Entonces, a mí me parecía muy importante el entender cómo es la obra de Helen de una forma, digamos, no con las preguntas alrededor de lo que se le conoce de su trabajo, que es el trabajo, digamos, que nosotros llamamos en esta exposición geometrías cartesianas de espacios cúbicos que se habitan, son eminentemente habitables, etcétera, sino, digamos, entender su trabajo de atrás para adelante. ¿Cómo es que esa artista
de sus últimos años, que está interesada en temas sociales, que está interesada en migración, que está interesada en qué hacer con la ciudad caótica, la ciudad informal, la ciudad de los 80s, la Ciudad de México en los 80s y 90s, no la ciudad mucho más dócil, si puede uno decir eso de la Ciudad de México, que no puede uno decir eso de la Ciudad de México, pero una ciudad mucho más salvaje y agreste, mucho más contaminada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace que esa artista sea esta señora que también, esta mujer que también hizo estos trabajos abstractos, racionales, limpios, etcétera? Entonces nos pareció muy interesante, nos interesó a Paloma y a mí el no plantearnos una exposición canónica, es decir, empezar con la idea de que ella es canónica, de que ella es una artista conocida, pero una gestora importantísima que formó instituciones importantísimas en el centro del país, sino al revés. ¿Qué partes de este proyecto ya canónico es sumamente humano y pertinente a nuestro momento, al presente? En esta exposición, que ahora les vamos a invitar a recorrer, tenemos 3 pisos, se ve espectacular en este museo y debo de decir que ha sido un verdadero placer trabajar con el equipo, el Amparo, Ramiro claramente, pero también muy particularmente con el equipo de montaje, con Carolina, con Sergio, con todos los montajistas y técnicos, que yo es lo que más amo en este mundo. Cuando veo las fotos que estaban hace un momento de los técnicos y los museógrafos montando, lo que más amo de mi práctica como curadora es instalar. Es lo que no hay absolutamente nada de eso que no me guste. Entonces fue muy bonito trabajar con este equipo, muy, muy fluido, también con el equipo de difusión. Y debo de decir que en este lugar la exposición tiene otra forma de habitarlo. No solamente porque ya tenemos 3 itinerancias detrás, ya pasó por 3 lugares sumamente distintos. El Marco de Monterrey tiene unas salas muy grandes con mucha personalidad como espacial, muy altas, muy grandes de dimensiones. Es la primera vez que se montó ahí. Estábamos aprendiendo a la exposición y tenía 2 obras más de arte e instalación en esa sede. Laboratorio Arte Alameda es una iglesia tipo basílica en cruz del siglo XVI. Es una hazaña interesante el montar cualquier cosa, pero ahí regresamos y visitamos su última pieza de arte e instalación en el lugar que ella lo instaló. Y aquí presentamos solo 2 piezas de arte e instalación, es decir, 3 menos que en el laboratorio y 2 menos que en otras sedes, y nos enfocamos mucho más en el argumento, digamos, basado en los objetos que están viviéndose en el presente, las cosas que siguen vivas hoy, por así decirlo. Entonces, la sala de abajo que vamos a visitar tiene 2 secciones, habitando la geometría y paisajes verticales. La sala de en medio tiene lo que concierne a ese movimiento hacia lo humano, lo urbano, la informalidad de economías que en México, la ciudad intensa y contradictoria, los dichos mexicanos, la forma en que el cuerpo humano ya no solo habita, sino da sentido a la vida. Y en el último piso ya tenemos a la Helen de su última década, digamos, y de su trabajo más humanista. Cada vez, en cierta forma, no hay en esta exposición nada de los 60s tempranos de Helen, cuando era una artista que hacía bronces figurativos derivados de la escuela inglesa donde ella estudió, su mamá era inglesa, y es decir, Chadwick y este tipo de obra, muy expresionista de posguerra. Eso no hay en esta exposición. Lo que sí hay es la transferencia de la figura humana a nosotros. Nosotros somos la figura humana. Lo que ella empieza a crear son espacios. El volumen escultórico y la masa escultórica se abre para hacer espacio para que lo habitemos nosotras y nosotros. Ahí les explico en salas. Cuando subimos, esa relación de nosotros seres humanos con el objeto otra vez tiene una transición, porque ya ella abre la gama de qué es el espacio. Ya no es creando una geometría alrededor del ser humano, una geometría ortogónica, cartesiana, en el que el espacio es totalmente racional. Cuando nosotros pensamos, me refiero a nosotros entes occidentales, en el espacio pensamos que habitamos un cubo, ¿cierto?
porque así nos han enseñado. Y las casas las pensamos como cubos variados. En términos de física cuántica no habitamos un cubo, habitamos una serie de continuos, pero lo que hace Helen es que deshace su propio cubo. Es decir, ella es una artista que está constantemente haciendo y deshaciendo su práctica y reinventándola. El segundo piso es, ya no existe ese cubo, ya existen objetos cotidianos, monumentos a lo cotidiano. La gracia, la simpatía, las contradicciones de vivir en este país en los 70s y los 80s. Ella como gestora cultural que trabajó en instituciones públicas empieza a tirar una mirada muy irónica hacia un sistema que es total, el sistema priista que es total, que permite que existan ciertos elementos de cultura muy fuertemente, pero que también lo que da quita. Entonces empieza ella a tener una cierta distancia hacia eso y a ser bastante irónica en qué piensa que son monumentos, pero también a dar más espacio a nosotros como seres humanos, a que sus obras sean escenarios de actividades y acciones, algo que hoy en día es lo de hoy. El utilizar la estructura artística como una aglutinante social, arte relacional, por así decirlo, es decir, que lo que importa son las relaciones, ella empieza como a prefigurarlo en esa obra. Y finalmente tenemos la obra, yo creo que la obra más importante de la exposición, que es Los Mojados, que es una obra realmente que nada más, cada vez que pienso en ella, a mí me parece hermosísima porque es la cosa más sencilla y que realmente habla de su relación con un México en transición, la década del 2000-2010, en el que la migración de los mexicanos a Estados Unidos se vuelve sumamente dramática, que se endurecen las fronteras post-septiembre 11. Y Helen empieza mucho a trabajar en Tijuana, por ejemplo, donde de verdad Marcos Ramírez R., que es un artista muy importante del norte que hace arte de instalación, la llama maestra, donde en verdad ella y Marta Palau forman generaciones de artistas muy importantes. Partes de esta historia todavía la tenemos que contar. Entonces yo los voy a invitar a que hagamos este recorrido. Les quería dar esta muy amplia visión de lo que hemos intentado hacer con la exposición, y lo que vamos a hacer es observarla juntas y juntos, platicarla, ¿les parece? Me harán preguntas ustedes. Les quiero platicar en situ cómo reproducimos las obras de arte de instalación, porque no existían per se instructivos, y ese es un ejercicio que se ha hecho a partir de la exposición. A mí me parece que las exposiciones son, de hecho, ejercicios de investigación, obviamente, que eso sabemos todos los historiadores del arte, pero también de utilizar al museo como una especie de trampolín para generar no solo conocimiento, nuevas relaciones y demás, pero entender nuestro pasado de forma distinta. Entonces, el rehacer estas obras ha sido un ejercicio muy bonito que nos hemos dado la tarea junto con Germen Studio. Yo creo que debemos de pasar. No me hagan preguntas aquí. ¿Quieren hacerme preguntas aquí o quieren que pasemos a salas? ¿Qué prefieren? Pasemos a salas, ¿les parece? Muchas gracias.